Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogos con la Justicia. Es un gusto que nos acompañe. Mi nombre es Raimundo Bartolano y hoy hablaremos de el tema juez de ejecución penal. Y es que en 1917 se le denominaba a una persona que estaba cumpliendo alguna condena como una persona degenerada. Posteriormente fue cambiando, ya en el 2008 con los cambios en la ley ya se volvió un sujeto de derechos y obligaciones. Y para que nos hablen un poco más de este tema, tenemos a dos invitados especiales. En primer lugar, quiero saludar a la licenciada Yadira Piedad Saavedra López, jueza de ejecución penal. Licenciada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Saludos a todo su auditorio. También tenemos al maestro Luis Raúl Hernández Avendaño, él es juez de ejecución penal. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con usted. Muy buenas tardes. Y es que los tiempos han cambiado en la legislación y también obviamente hay muchas personas en este estado que han tenido que enfrentar a la ley en diferentes circunstancias. Y para esto nosotros tenemos diferentes preguntas que nos han hecho llegar las personas a través de nuestras redes sociales, a través de correos electrónicos y que vamos a responder para poder darle seguimiento a estos temas. En primer lugar, quiero preguntarle a la jueza Yadira, ¿cuántos derechos penales hay en Oaxaca y en la República? Bueno, a raíz del cambio a un sistema de justicia acusatoria adversarial, en el país hay tres tipos de derechos, ¿no? Está el sustantivo, que está en el Código Penal, los códigos penales de los estados, donde se contemplan los delitos, las penas que se imponen, se contempla la forma, la participación de las personas en la comisión de los delitos, etcétera. Y está también el código en Oaxaca, hay ahorita tres códigos, ¿no? El código de procedimientos penales, que es aquel que estaba en vigor antes de la entrada del sistema acusatorio. En el 2017 entra el sistema acusatorio en Oaxaca y entonces hay un código de procesal penal y posteriormente todo esto se unifica y está el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que actualmente rige ya en la mayoría de los asuntos. Y también existe un nuevo derecho penal, que es el derecho penal de ejecución, ¿no? Ese derecho tiene que ver con la forma en que se tutelan más que nada los derechos de las personas privadas de la libertad. Esto es todo aquel que ingrese a una cárcel, ya sea que esté bajo prisión preventiva o que ya tenga una sentencia firme, va a ser sujeto de este derecho de ejecución penal. ¿Un mismo juez lleva estos tres derechos penales? Pues un solo juez puede llevar el derecho penal sustantivo y cualquier derecho de procedimientos, ¿no? Como es el procesal penal, el de procedimientos penales, y puede también llevar el procedimiento con un Código Nacional de Procedimientos Penales, dependiendo de la fecha en que se cometió el delito, ¿sí? Si fue antes de la entrada en vigor del sistema acusatorio en Oaxaca, pues va a ser con el Código de Procedimientos Penales, pero más que nada el derecho penal de ejecución pues lo lleva el juez de ejecución, ¿no? Penal. En algunos casos también puede ser el juez de control, en muy contadas ocasiones, inclusive la Ley Nacional de Ejecución marca solamente dos supuestos en que se puede llevar a cabo por el juez de control, pero el derecho de ejecución penal tiene que ser aplicado por el juez de ejecución penal. ¿En qué año ya fue vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal? Sí, la Ley Nacional de Ejecución Penal se publica el 16 de junio de 2016. El artículo primero transitorio de esa ley dice que va a ser vigente al día siguiente, que es 17 de junio de 2016. Pero la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene su antecedente constitucional. La reforma del 18 de junio de 2008, la llamada reforma penal o reforma de juicios orales, reforma el artículo 21 en el tercer párrafo. Y en el artículo 21 en el tercer párrafo nos dice que la modificación y duración de la pena es facultad exclusiva de la autoridad judicial.
Y ahí es donde nace el juez de ejecución penal en todo el país. Antes de la reforma estaba únicamente como facultad exclusiva de la autoridad judicial la imposición de la pena. Entonces, la modificación y duración de la pena estaba como facultad del Ejecutivo, en este caso los directores de los reclusorios. Ellos decían cómo se ejecutaba la prisión y ellos decían cuánto duraba la pena. De ahí, después de esta reforma, que es interesante puntualizar que es la reforma de juicio oral, porque uno tendría que relacionar entonces el juez de ejecución penal es un juez de oralidad, porque surge de esa reforma de juicio oral, aunque no lo vimos durante mucho tiempo hasta en estos momentos. Y ya el 8 de octubre de 2013 se reforma el artículo 73 en la fracción 21, en su apartado C, donde establece leyes únicas, como es el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos y la Ley Nacional de Ejecución de Penas. En la Constitución dice así, Ley Nacional de Ejecución de Penas. Y cuando nosotros nos vemos y nos referimos a penas, nuestro cerebro o nuestra intuición nos refiere a sentencia, ¿no? Pero la ley no salió como penas, la ley salió como Ley Nacional de Ejecución Penal. Y la diferencia entre penas y penal es básicamente, aunque no nada más se refiere a sentenciados, sino también se refiere a procesados privados de libertad. Entonces la Ley Nacional de Ejecución Penal deja de ser una ley de ejecución de sentencia a ser una ley de legalidad de la prisión, no importa en qué situación se encuentre, lo cual viene a cambiar varias cosas que nos habían enseñado en la escuela o que también como cultura teníamos nosotros en la sociedad para quien estaba en prisión, y la ley nacional viene a confrontar estos conceptos. Entonces, de ahí es que surge la ley nacional, la cual es vigente desde el 17 de junio de 2016 en todo el país, ¿no? Y a partir de esta fecha ya no se aplica la ley anterior, la de sanciones. Sí, efectivamente, una de las consecuencias de que la Ley Nacional de Ejecución Penal sea vigente, en uno de sus transitorios marca que deroga todas las leyes de ejecución locales de todo el país, incluyendo la ley de normas mínimas, que es la ley de ejecución federal que estaba antes de la ley nacional. Pero esto tiene implicaciones porque la Ley Nacional de Ejecución Penal, vamos a llamarlo, tiene dos caras, ¿no? Uno que es la procesal. Procesalmente no hay ninguna otra ley aplicable en México desde que es vigente, ninguna otra ley se puede aplicar más que la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero sustantivamente ahí hay criterios muy diversos en el que, como decías al inicio de la plática que tenemos, pasan de ser las personas de objetos a sujetos de derechos. Y una de las preguntas es, ¿tienen derecho ellos a los beneficios o no? Que es la parte sustantiva de la Ley Nacional de Ejecución Penal. O sea, si el derecho que tienen ellos a la salud, a la convivencia con la familia, es equiparable también al derecho que tienen ellos de salir antes o no, en razón de sus beneficios. Ese es el tema que no llegamos todavía a acuerdo. ¿Y por qué tiene que ver con la cuestión de que si se deja de aplicar o no? Porque si es un derecho, algunos jueces y otros compañeros dirán que no se deja de aplicar. Sustantivamente, si le beneficia más lo que decía la ley anterior, esa aplícalo. Algunos otros compañeros dirán, no, la ley ya dice que no se aplique, entonces solamente puedes aplicar ley nacional. Entonces, con estas anotaciones podríamos responder esa. Procesalmente, la ley nacional es la única, ¿no? Sustantivamente hay que ver el criterio de cada compañía. Claro, y también dependería de cada caso, ¿no? De las circunstancias, y bueno, ya se tendría que verificar a partir del trabajo del juez. Bueno, ya vimos la parte legal, que obviamente ustedes son los expertos en este tema. Los que no tenemos mucho conocimiento sobre ese tema, obviamente pareciera que es muy fácil nada más entender la ley, una ley u otra ley, o aplicarla como tal, pero no es así. Hay alguien que lo hace, que es un juez, ¿no? El juez, pues de ejecución, ¿no? ¿Y qué hace el juez de ejecución para que podamos entender más claramente su labor? Bueno, en pocas palabras, creo que lo que hace el juez de ejecución es vigilar que haya una prisión con ley, ¿sí? Que las personas privadas de la libertad se respeten sus derechos, pero no solamente a ellos, sino también a los visitantes, también a las víctimas, porque anteriormente, por ejemplo, en la ley de ejecución de Oaxaca existía un beneficio que era la remisión parcial de pena, en la cual por cada 2 días de trabajo te quitaban uno de prisión y la persona podía estar por una pena de 12 años, 8 años en la cárcel,
e irse sin pagar la reparación del daño. No había ahí una cuestión que obligara a pagar la reparación del daño. Ahora en la Ley Nacional de Ejecución no, porque si no pagas la reparación del daño o no hay un compromiso serio en justicia restaurativa, en justicia alternativa respecto al pago de la reparación del daño, pues no se te concede el beneficio, ¿no? Y lo que principalmente tiene que vigilar el juez es que la pena o la prisión se cumpla sin exceso ni defecto. Esto es, que una persona no se vaya sin que cumpla con los requisitos de un beneficio, pero tampoco que se quede sin que se le respeten sus derechos humanos. El juez de ejecución penal pues es un vigilante de esta pena de prisión en el caso de los sentenciados o de la medida cautelar de prisión en el caso de procesados. Esto es tutelar que efectivamente se le dé derecho a la salud, al trabajo, al deporte, derecho a convivir con su familia, derecho a trabajar, derecho a visitas, visitas conyugales, visitas de los niños, etcétera. Muchas cosas que antes estaban solamente a expensas de lo que la autoridad penitenciaria decía, ¿no? Y pues ahí se daba a veces cuestiones de corrupción, como decir, bueno, si tú me das tantos o te pones con tanto, te dejo que hagas esto, te dejo que tengas un puesto, te dejo que tengas 2, que manejes 3, y aquí no, porque cualquier persona privada de libertad ahora puede ir ante la autoridad penitenciaria a solicitar, por ejemplo, que le deje tener un puestecito para vender bolsas de plástico, ¿no? Si no quiere la autoridad penitenciaria, puede venir ante el juez de ejecución y pedir abrir una controversia de tal manera que se ventile, y va a estar la autoridad penitenciaria en esa audiencia junto con el defensor de la persona privada de la libertad. Antes los defensores ni se asomaban por las prisiones. Ahora es un requisito indispensable que cuentes con defensa. No le pueden imponer ya a la persona privada de la libertad un correctivo disciplinario, aislarlo, ¿no? Por 2-3 días, o bien cambiarlo de dormitorio, o cambiarlo de reclusorio, que es la cuestión más grave que puede suceder en la ejecución de una pena o de una prisión preventiva, sin que tengas derecho de defensa. Ahora tu defensor tiene que asesorarte, ahora tu defensor tiene que estar contigo. Si no lo está, igual puedes ir ante el juez de ejecución y ventilar esa situación, ¿no? Ya no son objetos, sillas, muebles que se cambian de un penal a otro dependiendo de cómo a la autoridad penitenciaria le sea más conveniente. No, tienen derecho a compurgar su pena en un lugar cercano al de su domicilio o de donde vivían, y de tal manera que se pueda fomentar así, pues, que no se rompa con ese vínculo tan débil que a veces hay entre la persona que está presa y su familia. Su labor nada más se limita a las personas privadas de su libertad. Solamente a las personas privadas de la libertad en los 2 supuestos: por ya sentenciados, que ya, aquellos que ya tienen pues una condena, ya saben qué tiempo van a estar en la cárcel, ya se les declaró culpables, y de cuándo a cuándo van a estar en la cárcel, una fecha máxima que van a estar ahí adentro, y aquellos que están por la imposición de una medida de prisión preventiva, que al final de cuentas eso era un punto muy importante, decir, bueno, ¿por qué se tiene que tratar de manera distinta a 2 personas iguales? Están en una condición misma, están privadas de la libertad. Entonces, antes el sentenciado sí tenía un juez de ejecución. A nosotros, a partir del 2007, nos adelantamos, digamos, a la reforma, porque el sistema acusatorio se implementó antes que en toda la República, antes inclusive de la reforma a la Constitución del 2008 que hablaba Luis Raúl, y desde el 2007 el primer sentenciado por el sistema acusatorio ya tenía juez de ejecución. Posteriormente, en el 2011, surge el juez de ejecución de sanciones. Entonces ya fue obligado, digamos, por la entrada en vigor de la reforma del 2008, que teníamos 3 años para implementar el juez de ejecución, y entonces Reinserción Social entrega todo lo que tenía, los sentenciados, porque no entregó procesados, a los jueces de ejecución del Estado,
y nace ahí el juez de ejecución penal también para el sistema tradicional. Y como bien dice, es para resguardar los derechos de las personas que están pues privadas de su libertad, que no es fácil, a final de cuentas son seres humanos que sí infringieron la ley, pero como bien lo dice antes, había directores en penales que hacían otro tipo de negocios ahí turbios con la libertad de la gente y jugaban con esa parte que es pues un derecho primordial. Bueno, pues vamos a un corte, pero antes de continuar con esta labor, pues queremos escuchar a todos ustedes que nos ven a través de las redes sociales, cuáles son sus dudas, cuáles son sus comentarios, y lo pueden hacer a través del Facebook en Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, en Twitter también @TSJ Oaxaca, y también a través de las redes del portal Regeneración, @Regeneración Pluralidad y @MX Regeneración. Regresamos. Ya estamos de regreso en Diálogos con la Justicia y es un gusto que siga con nosotros. Nosotros estamos hablando del tema juez de ejecución penal y continuamos con las preguntas. Maestro Luis, ¿hay alguna persona que pueda llevar una condena pues sin estar, más bien una persona sin condena? ¿Puede estar una persona presa sin condena? Sí, es una pregunta bastante, podríamos llamar, filosófica, ¿no? Porque se entendería, uno tiene como idea que en la prisión están solamente los culpables del delito. Pero realmente cuando uno vive, ya sea como ciudadano o como litigante o como autoridad pública, se da uno cuenta que en la prisión existen también personas que no han sido sentenciadas, pero que están en la cárcel. Es decir, los que están procesados en prisión por prisión preventiva o por prisión cautelar, en donde la justificación es que existe un riesgo de que ellos no continúen en el proceso si es que se les deja en libertad, y bajo ese riesgo se dice que pues es mejor privarlos de libertad a tener el riesgo de no continuar con el procedimiento. Luigi Ferrajoli, que es uno de los tratadistas más reconocidos respecto al garantismo, que es el sistema que recoge el sistema oral de audiencia, dice que está en contra de esta figura porque el Estado investiga procesando, es decir, va a ver si tú tienes una responsabilidad, pero antes de ver si tienes una responsabilidad, te acusa con el juez. Y dice Ferrajoli, peor aún, te investiga castigando, dice, porque ni siquiera ha determinado que ya no ha terminado su investigación y estás preso. No han determinado que eres culpable y estás preso. Entonces, esta cuestión de la presunción de inocencia en la prisión preventiva, pues no es más que una ficción, como dicen muchos otros tratadistas, ¿no? De que no es verdad que le puedas decir a alguien que lo consideras inocente si lo tienes privado de libertad, ¿no? Entonces, es de estas partes del derecho que tienen que ver más con la formalidad, con la norma, que con la realidad, ¿no? que con correspondencia entre decir, eres presunto inocente, pero estás en la cárcel, ¿no? Claro, pero pues al parecer también eres culpable, ¿no? Sí. Y se ha visto muchos casos, y lo hemos visto en los medios de comunicación, de personas indígenas que han estado en la cárcel y que han cumplido prácticamente condenas y al final dicen, no, pues bueno, disculpe, usted era inocente, ¿no? Y que pues también se vio que el debido proceso no fue el correcto. Y bueno, hay otros casos que también ahí están en tela de juicio la conducta de las personas, pero que aún así pues están en prisión. En el caso de Rosario Robles, por ejemplo, creo que se podría ser un buen ejemplo, que está en prisión, pero aún no está todavía su pena, ¿no? Su condena como tal. Sí, como muchos otros, en porcentaje, el 40% de las personas que están en prisión son procesadas. Es decir, si en Oaxaca tenemos aproximadamente 3.500 personas que están en la cárcel, aproximadamente 1.500 son personas procesadas que no tienen sentencia, son 1.500 personas inocentes, diría el sistema penal, pero que están en prisión. Y en ese sentido, la Ley Nacional de Ejecución Penal permite ahora que en estos casos, así como lo mencionas, se dice, perdone usted, el interno puede demandar el daño moral
al Estado para que se le repare el haber estado en prisión de manera injustificada, ¿no? Por eso es que ya la idea es que no sea tan laxo o tan fácil decir a alguien pues que esté en prisión de medida cautelar, porque la consecuencia es que si no se acredita que hubo suficiente motivación de que esté en prisión, o se acredita que fue evidente que no había suficientes datos para mantenerlo en prisión de medida cautelar, pues que el Estado le repare los días que estuvo en prisión, ¿no? Y ahí ya los jueces tal vez pensarían más cuando mandan a alguien a prisión preventiva. Claro, eso es lo que le iba a preguntar, iba a decir, bueno, si una persona que está en este proceso y no ha recibido alguna condena, ¿qué puede hacer? ¿Se puede dirigir a ustedes? No sé, tiene a lo mejor un defensor de oficio y no le dicen nada. ¿Qué puede hacer desde la prisión? ¿Yo puedo hacer una cartita? ¿O qué puede proceder, no? El decir, bueno, yo soy inocente, porque hay muchos casos, me imagino, y que se apresure, me imagino también que desean que se apresure el juicio para que puedan tener ya un dictamen. De hecho, los procesados tienen un defensor, ya sea público o privado, para quien lo puede pagar, y es la obligación también del defensor de estar en contacto con la persona procesada. El problema aquí es, yo creo que el problema que tiene todo el país, la falta de personal, ¿no? El hecho de que hay muy pocos defensores para tantas personas privadas de la libertad, y realmente llevar un caso, una defensa, requiere de tiempo, requiere de mucho esfuerzo, requiere de tener inclusive la defensoría un área de peritos, un área donde ellos puedan realmente llevar prueba que sirva para la audiencia, porque ¿qué pasa? A veces los sentenciados inclusive pues son mal asesorados y optan por un procedimiento abreviado, donde reconoces que eres culpable con tal de que te den una pena menor, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tuviste dinero para poder pagar un defensor público, un defensor privado que pudiera allegarse de pruebas para probar tu inocencia. Entonces, esas son cuestiones muy graves. El Estado debe invertir en la defensoría, debe invertir en el Poder Judicial también. Somos muy pocos jueces de ejecución para tantísimas personas privadas de la libertad, y no solamente vemos personas privadas de la libertad, sino también le damos seguimiento a aquellas personas a las que les concedemos un beneficio. Entonces, una vez que sale de la cárcel la persona, el sentenciado, no deja de estar bajo la vigilancia del juez de ejecución. Entonces, todavía se le da un seguimiento hasta que termina la pena, entonces se declara compurgada y ya. Pero a veces todavía queda pendiente por ejecutar la reparación del daño, que son, en nuestro Código Penal, son 10 años para que prescriba esa reparación del daño. Igualmente habría que invertirle en la Secretaría de Finanzas, a quien lleva el procedimiento económico coactivo, para que realmente investiguen y hagan el cobro de estas cantidades, porque es un círculo. Si no hay muchos defensores, pues sigue habiendo muchas personas presas inocentes. Si no hay muchos ministerios públicos, igual no investigan lo adecuado y sigue yéndose gente que debería estar adentro. Todo es cuestión de creo, invertir en el personal que se hace cargo de manejar este sistema. Y también hay que tomar en cuenta que hay muchos elementos como la corrupción en los defensores de oficio, los públicos. Se ha visto también muchos casos en los que les pagan por otro lado y hacen ahí cosas muy, muy, muy complejas para pues el caso que se esté llevando. Lo digo porque pues se dice, ¿no? No es un secreto a voces que existe como tal, pero también ahí tendría que ver un poco ya la ética de los licenciados, y no sé, a lo mejor si es porque tienen o mucho trabajo o porque a lo mejor tienen un sueldo muy bajo, porque les falta esa parte de la ética, ¿no? Que la ley ahí está, y ustedes ya nos la acabaron de decir, la ley es muy clara, y los defensores de oficio deben de hacer un trabajo también muy importante, legal. Sí, efectivamente ahí el detalle, tal vez ahorita que está pasando la transición de ley nacional, es que antes el juez era oficioso, es decir, el juez, si se enteraba de alguna controversia o de que ya tenía derecho a algún beneficio interno, el juez iniciaba el beneficio o el trámite, era oficioso. Pero ahí dejaba de ser juez, o sea que es algo que tal vez impacta mucho
en una sociedad mexicana en la que tenemos mucho esa cuestión de que se violentan mucho los derechos y que creamos o que constituimos instituciones para protegerlos. Por ejemplo, en México es tal vez el único país donde existe un sistema de protección no jurisdiccional, que son las comisiones de derechos humanos, y aparte los jueces, que es la protección de derechos humanos de manera jurisdiccional, y muchas personas que vienen de otros países les extraña eso, porque dirán, es que esto hace presuponer que las instituciones no respetan derechos humanos, porque por eso creas una que no es institucional, que es encargado de esto, ¿no? Entonces, esta cultura que tenemos nos hace afectar a veces un poco en la función del juez, y el juez es alguien que no tiene ni interés en una parte, ni interés en la otra, sino únicamente dice, el que tiene el derecho o el que cumple con lo que dice la ley es este, o el que no lo cumple es este, ¿no? Y eso me hace ser juez. Cuando yo ya me voy hacia un lado, aunque sea para proteger derechos humanos, como dijera un maestro por ahí, te vuelves defensor de derechos humanos, que es muy bonito, pero dejas de ser juez, que ese es por lo que te están pagando, por no tener interés ni en una parte ni en otra. Entonces, el detalle acá ahora es que la ley nacional le deja ahora sí esta carga tanto a la autoridad penitenciaria, le dice, tú eres la que tiene que acreditar que las personas no tienen derecho a salir, o que las personas cometieron un acto ilegal dentro de la prisión y que justificadamente lo sancionaste, y también a la defensa para que ellos acrediten que las personas, o justifiquen que las personas tienen derecho ya a acceder a los beneficios que marca la ley, ¿no? Y eso es lo que antes había olvidado. Por eso es que la ejecución penal en Oaxaca y en todo el país se olvidó un poco, porque el juez era el que hacía todo, y ya no las partes. Y ahora, como ya la carga se invirtió hacia ellas, entonces ya las partes ahora tienen que incentivar, lo que nos viene a provocar ciertos problemas, como le decía, porque ahora los internos, que son los que sufren las consecuencias, dirán, es que el juez no me quiere dar beneficio. No es que el juez no quiera, sino que el defensor no lo pide, o que la autoridad penitenciaria también no lo solicita, o es la que se está oponiendo y justifica la oposición, pero no es porque uno quiera, ¿no? Pero ya venimos de esa cultura de que el juez es el que da, así como veníamos antes de que el director es el que da, claro, ¿no? Sin que hubiera un proceso, ¿no? Sí, claro, usted tiene que decirme que soy libre, ¿no? Y ya, sí. Prácticamente su voz es la que se va a escuchar. ¿Qué derechos tienen las personas que están privadas de su libertad? Porque para empezar, entrar a una prisión es todo un calvario, es mucho tiempo, es mucho desgaste, y también es dinero, obviamente, pero pues también las personas presas tienen derechos. ¿Cuáles son sus derechos? Sí, bueno, es una pregunta que, digamos, se responde muy fácil o muy concreto, pero las implicaciones por nuestra cultura que tenemos o que hemos tenido es más compleja de materializar. Existe, vamos a llamarle, que las personas que se sentencian son personas que son normales, vamos a llamarle así, normales, porque las personas que son adolescentes, que todavía no se desarrollan, se les pone medida de seguridad. Una persona que es inimputable, es decir, que tiene un problema mental, se le impone también una medida de seguridad. Al único que se le impone pena, o sea, prisión, es a alguien que tiene conciencia de lo que está haciendo, como todos nosotros, pues. Entonces, una persona que entra a prisión es normal, como todos nosotros, por eso se le impuso la prisión, si no se hubieran puesto una medida de seguridad. Entonces, como esa persona tiene un principio de normalidad, es decir, que es normal igual que todos, pues tiene los mismos derechos. En la reforma del 2011, en la Constitución, el 10 de junio de 2011, hubo otra gran reforma constitucional que se llamó la Reforma de Derechos Humanos, ¿no?, en la Constitución. Y esa reforma reformó el artículo 18. Y en el artículo 18 pone una palabra que hace evidente las cosas, pero dijeron, pues no era tan evidente porque si no, no lo hubiera puesto. ¿Y qué es lo que pone ahí? Que los presos, que las personas que están en prisión, son humanos. Es lo que dijo el constituyente en el 18, ¿no? Respetándole sus derechos humanos. O sea, son humanos las personas que están en prisión. Y uno digo, es evidente, pareciera, pero culturalmente las personas consideran que las que están en prisión pierden derechos, y no es así. La idea es que conservan todos los derechos que todos nosotros tenemos afuera, los tienen adentro, pero los únicos que se restringen son los que la sentencia o la prisión preventiva dice, y los que sean incompatibles con la ejecución de esa sentencia. Por ejemplo, un ejemplo que a mí me puede dar el matiz de todo esto es el agua, ¿no? El agua, para los que están afuera, en el artículo 4 de la Constitución, me parece,
dice que el agua para los que están en libertad debe ser accesible. El derecho al agua o sea, el agua debe ser accesible, dice. Para los que están adentro de la prisión, no dice accesible, dice permanente. Es decir, ese derecho al agua se fortalece en prisión, no es que se disminuye. Entonces, muchos derechos que están en prisión se fortalecen y uno después va a decir, bueno, entonces, ¿qué chiste tiene que mandemos a alguien en prisión si va a tener incluso derechos más fortalecidos que los que estamos afuera, ¿no? Y la pregunta y la respuesta es esa, de que el que está en prisión porque el castigo es la prisión. No está en prisión para ser castigado dentro de la prisión, sino el castigo es estar ahí. Entonces la ley nacional, aunque es la ley de la prisión, lo que busca poco a poco es reducirla por el alto estándar que pone, y que nosotros empecemos a ver otras sanciones, ¿no? otras medidas para sancionar, porque la prisión se volvió la reina de las penas. Cualquier delito, todo delito que uno vea, tiene prisión, ¿no? Entonces eso ha colapsado el sistema penal o sistema penitenciario en México. Ok. Sí, pues bueno, también muchas veces ha sido criticado los derechos humanos porque dicen defienden más a los que cometieron un delito que a la propia sociedad. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, se nos fue muy rápido este programa porque realmente es un tema muy amplio del cual todavía tenemos muchísimas preguntas y que nos están llegando en las redes sociales y que nosotros tenemos también ya planteadas aquí. Pero bueno, vamos a hacer un segundo programa para poder seguir hablando de este tema tan interesante y también para que la gente esté enterada de todo lo que está pasando ya en nuestra legislación estatal y nacional. Muchísimas gracias, maestro, licenciada Yadira, muchas gracias por estar con nosotros, por su tiempo. Escríbanos a nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima.